Muy buenos días a todos y a todas. Sean muy bienvenidos a este webinar de Camtic. Mi nombre es Dania Mora y soy parte del equipo de Camtic. Para mí es un gusto contar con el gusto de acompañarlos y darles la bienvenida en este espacio. Antes de comenzar, quiero hacerles una pregunta rápida. ¿Cuántos de ustedes forman parte actualmente de una empresa familiar? Pueden responder por el chat o pueden levantar la mano si gustan. Si además están pensando en que su empresa continúe en las próximas generaciones, muchísimo mejor. Hoy vamos a conversar justamente sobre eso, cómo lograr que una empresa familiar no solo se mantenga, sino que pueda crecer y trascender a través del tiempo. Durante esta sesión conoceremos algunas de las características y obstáculos más comunes de las empresas familiares, así como estrategias para fortalecer su sostenibilidad, mejorar sus utilidades y construir equipos de alto desempeño. Y para compartirnos todo este conocimiento, tenemos el gusto de contar con Roger Campos, presidente de Action Coach, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas familiares y multinacionales. Además, queremos que este webinar sea un espacio un poco más interactivo y participativo. Por eso, antes de iniciar con la exposición, nos gustaría que cada uno pueda presentarse brevemente con su nombre y la empresa que representa. Si desean mantener su cámara encendida durante la actividad, no hay ningún problema. Será totalmente opcional. La idea es que podamos conocernos un poquito y aprovechar este espacio también para generar conexiones. Así que vamos a comenzar con una breve ronda de presentaciones y posteriormente le daremos la palabra a Roger. Muchísimas gracias por acompañarnos y bienvenidos. Entonces, vamos a ver, tenemos por acá a Gustavo Jiménez. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Gustavo Jiménez. Yo represento a Relax Media. Nosotros somos una empresa de producción audiovisual actualmente estamos mi hermano y yo. Bueno, bienvenidos. Tenemos a José Manuel. Hola, hola, buen día, ¿cómo están? Mucho gusto. Buenos días. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Qué bueno tenerlo por acá. Aquí estamos, aquí estamos. Interesante tema. Genial. Si Vamos a gusta, aprovechar. se presenta con la empresa y ¿Perdón? si gusta, les presenta su empresa. Bueno, sí, bueno, brevemente. Legadme tiene una solución para talento humano y nómina, un SaaS para 19 países de Latinoamérica. Pues nuestra principal fortaleza es que le resolvemos el problema de todas las nóminas en una sola solución a empresas que tienen operaciones multilatinas, y es una plataforma que está en SaaS, con todas las exigencias legales cubiertas e incluso con garantía de que si hay un cambio legal o fiscal lo tenemos que adoptar en la plataforma sin ningún costo adicional. Y bueno, todo con las exigencias que requiere pues un SaaS de hoy en día, con auditoría SOC 1 y SOC 2 tipo 2, ISO 9001 para toda la parte de gestión de calidad, y Essential Costa Rica, pues porque es un sistema muy innovador y de mucha trayectoria, pues con mucha experiencia, que lo tenemos ahí desde aquí de Costa Rica para atender a toda Latinoamérica. Muchísimas gracias, José Manuel. No, gracias, Tati. Tenemos por acá a Susana Díaz. Hola, buenos días. Mi nombre es Susana Díaz. Trabajo para una empresa de desarrollo de software. Es una pyme, no es familiar, pero ando por aquí como para adquirir conocimiento acerca sobre empresas familiares. Muy bien, bienvenida. Tenemos a Wolfgang. Hola, hola. Wolfgang, Sí, ok, sí, aquí estoy. Eso está muteado. adelante. Sí, bueno, mi nombre es Wolfgang Werner, soy ingeniero agrónomo. Mi empresa es, bueno, estoy basado en Costa Rica, y mi empresa es un software as a service, B2B, que lo que hace es buscar trazabilidad, manejo agronómico y conexión de todo lo que es en la trazabilidad en las fincas, desde la semilla hasta la taza, y conectar estos productos con compradores internacionales. Perfecto, bienvenido. Gracias.
Ok, le vamos a ceder la palabra ahora sí a don Roger. Adelante, el espacio es todo suyo. Perfecto, bueno, un gusto, buenos días a todos y todas. Estamos por acá. Hoy hablábamos hace un rato que los grupos pequeños nos ayudan a interactuar más. Entonces, así como hicimos en este inicio, vamos a hacer vamos a hacer unas dos, tres pausas. Yo les voy a ir mostrando una presentación y voy a ir hablando pues de los diferentes temas, pero en algún momento les voy a pedir que encendamos la cámara y hagamos una pausa para comentar algún tema específico. Pues entonces voy a ir iniciando el ejercicio. Entonces, bueno, en primera instancia, comentarles a ustedes que, bueno, la idea de este ratito que vamos a estar juntos, pues es lo que buscamos es que invirtamos tiempo, que no gastemos tiempo, sino invirtamos tiempo, ¿no? Decía alguien ahí en algún momento que uno en la vida puede perder muchas cosas, incluso puede perder una fortuna de dinero y a pesar de eso es algo que usted puede recuperar. Pero cuando pierde uno el tiempo, pues eso no se recupera. Entonces vamos a buscar invertir el tiempo. ¿Y cómo pretendemos que invirtamos el tiempo y no lo gastemos? Bueno, lo que vamos a buscar en este espacio es darles a conocer a ustedes algunas formas simples y prácticas, que eso es nuestro proceso metodológico, va en esa línea, practicidad, de cómo usted en su organización, de cómo en su empresa usted puede aumentar los ingresos, de cómo puede usted estar más balanceado en el día a día, teniendo más tiempo para libre, para otras cosas. Perdón, y pues las claves para que su empresa pueda trascender las generaciones, que es también un poco el tema de fondo, ¿no? Entonces, en esa línea, entonces vamos a ir tocando algunos conceptos y, bueno, aquí les muestro un grupo de personas, de empresarios que en algún momento han estado o están en un programa de coaching, algunas de las actividades que hacemos con cierta frecuencia. Entonces, ellos pues tienen ciertas características que básicamente buscan sus objetivos son algunos de estos que les mencionaba: más rentabilidad, más tiempo para ellos, que su negocio trascienda. Y son personas que toman decisiones y buscan normalmente el mejoramiento continuo. Entonces, como características comunes de este tipo de personas empresarios. Hablando un poquito de lo que es nuestra organización, lo que es Action Coach, pues básicamente contarles que somos una firma de coaching de negocios, somos la firma número uno en el mundo en coaching de negocios, y lo que hacemos es pues trabajar con dueños de negocio para ayudarles a que mejoren su negocio. Estamos en 80 países alrededor del mundo, atendemos cerca de 15.000 dueños de negocio todos los años. En el mundo tenemos 32, bueno, estamos cumpliendo recién 33 ya la semana pasada, entonces, y en Costa Rica cumplimos 17 años este año de estar operando. Nuestra visión de negocio dice que es generar abundancia a través de la reeducación en los negocios. Lo que hacemos es reeducar en los negocios para generar abundancia. Y luego un poquito de Roger Campos, mi persona, ahí pueden ver una serie de temas relacionados conmigo, pero básicamente lo que me gusta siempre en estos ejercicios es comentar que el tema de los negocios siempre me gustó, me ha gustado. Y lo que hice antes de estar en Action Coach fue trabajar para empresas nacionales, multinacionales, dentro, fuera del país. Y lo que siempre hice fue tomar una unidad de negocio o una empresa y llevarla de un punto de desempeño A a un punto B mejor de desempeño. Y bueno, lo que hacemos en Action Coach es eso, es tomar empresas. Y bueno, hace cerca de 17, un poquito más ya de 17 años, tomé la decisión de comprar la franquicia para Costa Rica y pues desde ahí estamos operando pues con un equipo de coaches, un equipo comercial, un equipo administrativo. Entonces es lo que hacemos, ¿no? Es lo que hacemos todos los días. Eh, Bien, entonces un poquito en esta línea, bienvenidos los que se van incorporando por ahí. Entonces, ¿qué vamos a cubrir en este espacio? Pues básicamente vamos a hablar de estos cuatro temas. Vamos a empezar con algunos conceptos iniciales dentro de nuestra filosofía. Manejamos conceptos muy puntuales que en estas actividades nos gusta compartir uno que otro. Y luego, como segundo punto, vamos a hablar del tema de fondo de empresas familiares. Podríamos hablar horas de empresas familiares y podríamos hablar muchísimos temas. Sin embargo, aquí pues vamos a hacer un,
vamos a hablar y vamos a tocar puntos que consideramos que son claves y fundamentales en una empresa familiar. Luego, vamos a hablar de las claves para que precisamente esa empresa familiar pueda trascender en el tiempo, pueda trascender las generaciones. Y al final, hablar un poquito de lo que es el coaching, desde la perspectiva de Action Coach. Bien, entonces, empezando un poco con conceptos, el primer concepto que nos gusta tocar es este. Esa frasecita que por ahí hemos escuchado o hemos dicho, yo ya lo sé. Nosotros en nuestra organización pocas veces usamos el no. Esta es una de las veces que usamos no. Decimos, no se vale decir yo ya lo sé. ¿Por qué? Porque si le digo yo ya lo sé a mi cerebro se queda quieto en su zona de confort y el cerebro es un músculo que si no lo utilizamos se atrofia. Entonces, en vez de decir yo ya lo sé, vamos a decir, ah, qué interesante. Cuénteme, conversemos, veamos posibilidades. Y eso tiene que ver con algo que se llama la ley, de alguna forma, de la pluralidad. No existe mi verdad ni existe su verdad, existe la verdad. Pero cuando yo digo yo ya lo sé, estoy cerrándome a esa posibilidad. Entonces, no, hablemos, ah, qué interesante, conversemos. Ese es un primer concepto del yo ya lo sé. Segundo concepto, la actitud con C. Entonces, vamos a ejemplificar o ejemplificamos nosotros la actitud como eso que ustedes ven en la pantalla, más o menos un punto por ahí en el centro de la pantalla. Y ese punto, decimos, es el punto de poder. Y entonces podemos tener algunas cosas bajo ese punto de poder y otras cosas sobre el punto de poder. ¿Qué son temas bajo el punto de poder? Ah, culpar, negar, dar excusas. Pero sobre el punto de poder es responsable, confiable y pertenencia. Responsabilidad, confiabilidad y pertenencia. Entonces, eh, una persona bajo el punto o una persona con actitud bajo el punto de poder, porque no es la persona, sino es su actitud en un momento dado, pues niega, culpa, das cosas. No, 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 es que usted no ha entendido, es que aquí es muy difícil donde estoy yo. Eh, es que pasó A, es que pasó B, es que pasó C, excusas. O, no, la culpa no es mía, es que en una organización no hay culpables. Lo que hay es responsables. Responsables, y eso nos lleva a estar sobre el punto de poder. Responsable es aquella persona que responde por sus actos. Confiable es una persona que lo que dice lo cumple. Y pertenencia traducido como ownership, como dueño del barco. Yo soy dueño de un barco. Entonces yo puedo tener una actitud bajo o sobre el punto de poder. Y decimos que una actitud bajo el punto de poder es una actitud de víctima. No es una persona que sea una víctima, no, es una actitud de víctima. Y una actitud sobre el punto de poder es una actitud de vencedor. Le preguntamos a cientos y cientos y cientos y cientos de personas, ¿cuántos hemos estado abajo? Todos. ¿Cuántos hemos estado arriba? Todos. ¿Por qué? Porque somos seres humanos. El tema no es estar bajo sobre. El tema es que si estoy bajo del punto de poder, yo tengo que estar consciente de eso y hacer todo mi esfuerzo por mantenerme. Y si estoy sobre, perdón, si estoy bajo el punto de poder, estar consciente de que estoy ahí, hacer todo mi esfuerzo por irme hacia arriba. Y si estoy arriba del punto de poder, estar consciente de eso y hacer todo mi esfuerzo, ahora sí, por mantenerme arriba del punto de poder. Entonces, de eso se trata la vida, ¿no? Entonces, ese es el tema de actitud. Muy bien, entonces, un par de conceptitos de lo que consideramos importante en general y el anterior es muy aplicado a la vida en general, al día a día. Vamos ahora a hablar de las empresas familiares. Entonces, en la presentación que hacían al inicio, algunos dicen, bueno, yo estoy con mi hermano y hay algunas interacciones a nivel de familia. Entonces, ¿cuáles son los conceptos que consideramos importantes, claves o claves? Más que importantes, porque todos son importantes, pero que son de remarcar en un ejercicio como este. Vamos a empezar hablando de lo que es una definición de una empresa familiar. Hay muchísimas definiciones de empresas familiares. Puede encontrar muchísimas definiciones muy similares en diferentes libros y en diferente bibliografía. Aquí hay una que dice que es una empresa, ya sea unipersonal o sociedad mercantil de cualquier tipo, en la que el control de los votos está en manos de una familia determinada. Eso es.
Los votos o los socios o los accionistas pertenecen a una familia determinada. Algunas estadísticas importantes que debemos de eh, visibilizar, y en este caso, por ejemplo, el primero es el porcentaje de empresas familiares en el mundo. Entonces ahí tenemos una serie de países donde vemos cuál es el porcentaje de empresas familiares que tiene ese país. Si ustedes ven en general por ahí, uno va a sacar un promedio para en este gráfico, pues nos va a dar entre 75 y 80 probablemente por ahí. ¿Qué quiere decir eso? De que en general en el mundo, por ahí el 75-80% de las empresas son familiares. Ah, qué interesante, son muchas empresas familiares. Sí, la mayoría de empresas en el mundo son familiares. Cuando entramos a los primeros contactos con dueños de negocio que hablábamos todos los días, muchas veces escuchamos esta frase que es que mi empresa es diferente porque es familiar. Sí, es diferente a las no familiares, pero la mayoría de las empresas son como la suya. Entonces, eso es importante tenerlo claro. Son como la suya en el sentido que son familiares. Otra estadística importante, em, el porcentaje de la fuerza laboral en los diferentes países. Si ustedes ven, los porcentajes bajan un poco, pero siguen siendo importantes. Hay hasta de 85, hay otros de 28, 30, pero un promedio por ahí probablemente nos dará, no sé, 55, 60. Entonces, el porcentaje de empleos a nivel de las empresas familiares es un poco más bajo. ¿Por qué? Porque hay empresas no familiares, que son multinacionales, que tienen mucha carga a nivel de mano de obra, ¿no? Entonces, pero aún así sigue siendo muy importante el peso de la participación de mano de obra en las empresas familiares en el mundo. Y luego, el otro gráfico tiene que ver con, o la otra información, con el porcentaje del Producto Interno Bruto, o el porcentaje de contribución más bien en el Producto Interno Bruto de las empresas familiares en los diferentes países. Entonces, ustedes ven, igual, son porcentajes importantes. Entonces, conclusión, las empresas familiares inciden de manera sumamente importante en las economías de los países, y la mayoría de las empresas en el mundo son familiares, que sí son un poco diferentes, sí, a las no familiares, pero la mayoría son familiares. Bien, eso en cuanto a un poco de estadística. Luego también entrando en algunos otros conceptos relacionados con las empresas familiares. Lo primero es, por ejemplo, que un primer punto, las empresas familiares en general tienen mejores rendimientos que las empresas no familiares. Y hay muchos estudios que corroboran eso. Aquí hay uno específicamente en donde se toma un grupo de familias, de empresas, perdón, familiares, no familiares, y se ve el rendimiento de las familiares versus las no familiares, y se ve que hay un 22% versus un 14,5%. Y las razones, el autor dice, bueno, fundamentalmente porque se piensa en las generaciones futuras, el trato es muy importante, el nombre de la familia está detrás, se piensa en general en el largo plazo, no en el corto plazo, sino en el largo plazo siempre, y el tema del mantenimiento del espíritu emprendedor. Hay, no sé, nichos específicos como los viñedos en Italia, que son generaciones y generaciones y generaciones. Entonces, eso es un poquito lo que es referente al tema de la diferencia entre una familiar y una familiar en cuanto a rendimiento. Punto importante, que es lo que se escucha mucho y que la gente conversa y habla: el 70% de las empresas familiares no supera la primera generación o desaparece mientras se está dando el cambio generacional. Entonces, eso es importante tenerlo claro. ¿Y a qué se debe eso? Bueno, hay diferentes razones. Un estudio específico aquí nos dice que de esos fracasos que se dan en una empresa familiar, el 10% es meramente a la falta de capacidad del sucesor, 10% a falta de capital, 20% razones meramente del negocio, circunstancias del negocio, pero el 60% a temas puramente familiares. Entonces, de la mayoría
a ver, la mayoría, a un porcentaje muy alto de empresas no trasciende a la segunda generación o desaparece en ese proceso de transición. Y lo impactante de eso es temas netamente familiares, que vamos a profundizar y ahondar un poquito más. Pues eso es fundamental tenerlo. ¿Por qué los fracasos se dan? Por temas familiares. Sin embargo, a pesar de esto, el futuro es optimista. ¿Por qué? Porque en general se están dando cambios generacionales. Desde hace algunos años para atrás hay muchos cambios generacionales en empresas y en muchas empresas. Y hay empresas que tienen tres, cuatro generaciones también, pero son pocas. Los miembros de las siguientes generaciones se van preparando mejor. Eso es algo que va sucediendo. Sin embargo, ahí ponemos, pero cuidado, con mayúscula y con signo. ¿Por qué? Porque resulta que algunas veces, vamos a ver, que algunas veces lo que sucede es que hemos escuchado, y abro comillas para verbalizar un testimonio, de una segunda generación, de un hijo, una hija que le dice a su papá, no, mi tata, usted está out, cierro comillas. Entonces, cuidado, porque no es así. Alguien que empezó un negocio hace 20, 30, 40, 50, 60 años, tiene un gran, pero gran mérito. ¿Por qué? Porque empezó solo, porque este tema de las empresas familiares, el estudio de este tema, el proceso de coaching es reciente. Action Coach tiene 33 años en el mundo y en Iberoamérica veintitantos. Entonces es algo relativamente reciente. Entonces esa parte es importante tenerla clara y de alguna manera es lo que hay que buscar siempre, como todo en la vida, es el balance, balancear lo mejor de ambas generaciones, unirlo para sacar adelante ese negocio familiar. ¿Qué más a nivel del futuro optimista? Bueno, hay más entidades que ayudan a las empresas familiares en los últimos años y las empresas se muestran un poco más receptivas a recibir ayuda. Cada vez eso se va dando un poco más. Debilidades de una empresa familiar, que es importante, hablamos que la mayoría de los fracasos se debe a temas netamente familiares, decíamos hace un ratito. Entonces, ¿cuáles son las debilidades que pueden darse en una empresa familiar? Número uno, el eterno dilema entre la afectividad versus la efectividad. Y ahí entramos en temas netamente familiares. ¿Por qué? Porque en las empresas familiares se mezcla eso. Hay una mezcla entre la afectividad y la efectividad. ¿Soy afectivo o soy efectivo? Bueno, podría ser los dos. Si tengo bien estructuradas las cosas, si tengo bien establecidas las cosas, bien normado todo el tema de estructura, todo el tema de procesos, pues entonces yo podría ser afectivo y efectivo. Pero cuando no tengo eso, ahí se puede complicar la vida. Número dos, la no división familia-trabajo. Hacemos una mezcla y precisamente va de la mano con afectividad y efectividad. Hay una premisa por ahí que dice, vamos a ver, es que en la casa no deberíamos de hablar de trabajo. Y en el trabajo no somos familia. En el trabajo no somos familia. Cada quien tiene un rol. No sé, jefe mercadeo, asistente administrativo, gerente general, etcétera. Ese es el rol. Y cada quien tiene que cumplir ese rol específico. Alguna vez en los ejercicios que hacemos nosotros de contacto con dueños de negocio, recuerdo un caso de un dueño de negocio que nos comentaba y nos decía, coach, es que yo tengo dos hijos, pero no sé qué hacer, porque tengo, vamos a ver, un hijo que ahí viene, ahí va ayudándome, ahí va saliendo con las cosas, una hija que a veces viene y a veces no viene, entonces no sé qué hacer, de cómo le digo, es mi hija, ¿cómo la voy a regañar si es mi hija? Bueno, ahí es donde está el problema. Es que una cosa es en la empresa y una cosa en la familia. Yo amo a mi hija, a mi hijo con toda el alma, pero dentro de la organización tiene que venir a cumplir un rol, ¿no? Un rol. Entonces eso es importantísimo. Tercero, la empresa a veces puede llegar a esto, a ser considerada como una especie de fundación o casa hogar. ¿Por qué? Porque pareciera que el objetivo que tiene esa empresa es a mantener a más y más y más miembros de la familia. Ojo, y no es que esté mal, pero no está mal si y solo si realmente esta persona que viene está
en una ubicación adecuada dentro de la estructura jerárquica y la organización lo necesita, pero que no sea que, como en algún caso específico, que recuerdo por ahí que el hijo llegó a la organización porque se graduó y el día siguiente llegó y bueno, hey, aquí estoy, vengo a trabajar y aquí, ¿dónde está mi oficina? ¿Y usted en qué va a trabajar? No sé, pero me dijeron que ya tenía que venir a trabajar, necesito una oficina para trabajar. Eso no hace sentido, ¿no? Y parece un poco como medio chistoso, pero sí sucede, y sucede bastante. Entonces, esto es importante tenerlo claro, esos tres puntos son esenciales de trabajarlos en una organización familiar. El ideal, ¿cuándo? Antes de que entren los miembros de la segunda generación. Pero muchísimos de los casos en donde nosotros llegamos y empezamos a trabajar, ya existe esa situación de varias generaciones, pues entonces hay que ir alineando las cosas. ¿Cuál es el obstáculo más fuerte y que de alguna manera impacta en esos temas familiares? Que la afectividad familiar tiene más jerarquía que la efectividad. Somos por naturaleza más afectivos. Y entonces es ahí donde si yo no tengo las cosas bien definidas, si yo no tengo las cosas claras, si no tengo una estructura, si no tengo un proceso o procesos definidos, un sistema adecuado, cuando hablamos de sistema no necesariamente es software. Un sistema hablamos de cómo hacemos las cosas. El software viene a ayudarme a hacerlas más rápido. Pero entonces, con frecuencia se sacrifica a las empresas para no afectar la relación familiar. Y es ahí donde, por ejemplo, testimonios como este, prefiero que la empresa quiebre a despedir a mi hijo, dejar de hacer negocios con él y tener problemas con él y con toda la familia. Es ahí donde decimos, bueno, y lo que pasa es que el entendimiento se nubla y los sentimientos influyen en contra de lo que sería la efectividad de la empresa. Entonces, eso es esencial, visibilizarlo, tenerlo claro y decir, bueno, eso no debería suceder si yo quiero manejar adecuadamente mi empresa familiar. ¿Cómo deberíamos de manejar una empresa familiar entonces? ¿Cuáles son algunos recomendaciones, consejos prácticos a nivel del manejo? Bueno, resulta que entonces dentro de esto es esencial la capacitación de los miembros. Máxime cuando ya uno detecta que alguien, pues si todavía no está dentro de la organización y ha mostrado su interés por estar en la organización, bueno, que haya muy buena capacitación y una capacitación tal que sea algo que va a agregar valor a la organización. También trabajo en equipo dentro de la empresa como un todo y trabajo en equipo entre los miembros de la familia. También debe existir un ambiente de exigencia y capacidad profesional, lo que hablábamos hace un ratito. A las personas de la familia se les exige y se les pide que tengan la capacidad profesional para cumplir con los objetivos y cumplir con lo que está establecido en su perfil de puesto, en sus responsabilidades. Y también tener claro que hay diferentes roles, diferentes sombreros que yo me pongo en una empresa familiar. Y eso nos lleva entonces ¿a qué? Precisamente a visualizar lo que son los roles en una empresa familiar. Querramos o no, una empresa familiar tiene tres roles. ¿Cuáles son esos tres roles? Bueno, número uno es el directorio, la propiedad, la junta directiva, los dueños, como queramos decirle. Ese es un rol, el rol de dueños. Pero viene el otro rol que es el rol de familia, que le podemos llamar consejo familiar o simplemente familia, etcétera, etcétera. Y luego viene el rol de la gerencia o la empresa, la operación del día a día. ¿Qué sucede muchas veces? Que hacemos una mezcla de todo esto. Y normalmente esa mezcla es arrastrada aquí, a la gerencia, a la empresa, al día a día, a la operación. Y entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde nos mezclamos y donde se dan las complicaciones. Un caso específico, dueño de negocio, que es presidente ya de la junta directiva porque puso un gerente general, tiene su hijo, que es gerente de mercadeo, y tiene un gerente que no es familia. En una conversación del papá con el hijo, es decir, el presidente con el gerente de mercadeo, le dice, a ver, hijo, usted tiene que estar pilas. Si usted ve que algo está ahí y no está bien, usted tiene que informarme.
En una reunión donde está el presidente de la junta directiva, donde está el gerente general, que no es familia, donde está el hijo, que es gerente de mercadeo, el gerente de mercadeo, que es el hijo, le dice al gerente general, que no es familia, no, yo no estoy de acuerdo con eso, no me parece. Y en ese momento, inmediatamente, interviene el padre, el presidente de la junta directiva, y le dice, a ver, es que usted no tiene que emitir esos criterios acá, él es el gerente. No tiene ningún sentido que usted lo está contradiciendo. Entonces el hijo, el gerente de mercadeo, en algún momento, pues le comenta eso al coach y le dice, ¿qué hago? No sé qué hacer, porque por un lado me dice que esté pendiente y cuando yo digo algo me ve, desempodera. La pregunta del coach es, ¿cuándo ustedes se reúnen para tener espacios donde hablen temas familia-negocio? De nunca. Ahí está el detalle. ¿Y por qué ahí está el detalle? Porque entonces lo que sucede lo que estaba sucediendo en esa organización es que todo iba acá, en la gerencia, en la empresa, en la operación del día a día. Lo que hay que hacer es, bueno, hay empresas que ya son muy grandes y que tienen separados los roles y que muy poca gente está en varios roles, pero hay muchísimas empresas donde hay alguien que es el presidente de la junta directiva, que ese es el gerente general, que es el esposo, que es el padre, etcétera. Entonces, cuando eso sucede, lo que hay que hacer es tener tiempos para cada situación. En la agenda, tener claridad de que, bueno, vamos a tener un espacio de familia, para hablar de familia negocio. Vamos a tener un espacio como dueños, para hablar como dueños. Y bueno, y lo más fuerte es el día a día de la operativa. Pero tengo que tener esos espacios, esos roles. Entonces, si no se tienen, se dan más posibilidades de este tipo de confusiones. Pues voy a tomar un poco de agua acá. Bien, entonces, este es algunos conceptos generales, como decía hace un rato, podemos hablar horas de empresas familiares, pero estos conceptos consideramos que son claves y fundamentales tenerlos muy presentes. Muy bien, vamos ahora entonces al siguiente punto que es las claves, ahora sí, las claves para que una empresa trascienda en el tiempo, trascienda a las siguientes generaciones. Aquí vamos a hacer una pausa y entonces aquí yo voy a dejar de compartir y entonces les voy a pedir que encendamos un momentito la cámara, como les decíamos al inicio. Aquí se nos unió Carla, que no estaba al inicio, y vamos a ver Carla, básicamente. Entonces, Susana, Wolf, José Manuel, Gustavo. Encendamos la cámara un momentito y habilitemos el micrófono, porque entonces aquí les decía, bueno, vamos a entrar a lo que son las claves para que una empresa trascienda a la siguiente generación. Y entonces había una pregunta ahí que decía, ¿qué es un negocio? Entonces, para iniciar y empezar y entrar a ese tema de cuáles son las claves para una empresa familiar trascienda en el tiempo, vamos a preguntarnos si vamos a hablar de qué es un negocio. Entonces, listo, aquí estamos. Yo estoy pendiente que enciendan la camarita, ya creo que Wolf ahí la había encendido, y el micrófono para que podamos interactuar. Listo, ahí viene Gustavo, creo que ahí está encendiendo Gustavo. Ya Wolf está por ahí. ¿Cómo se pronuncia? Wolfgang, ¿o ¿cómo es? Wolfgang, Wolfgang. Así, Wolfgang, así sí, como, la gente me dice Wolf, es más fácil es también. más fácil decir Wolf. Perfecto. Entonces, bueno, vamos mientras vaya encendiendo la cámara el resto. Wolf, ¿qué es un negocio para Wolf? Para mí un negocio es aparte de un estilo de vida, es la fuente de ingresos que mantiene el motor que mueve lo que es la idea al ingreso, a lo que uno haya proyectado en un futuro. Es el resultado de un esfuerzo también bastante Ujú, grande. Es la consolidación de acuerdos entre personas que decidieron casarse ujú, con un mismo fin. Y ujú. es el objetivo de continuar, tener esa continuidad. Ok, excelente estilo de vida, de acuerdo, hay un ingreso, muy bien. ¿Qué diría Gustavo? ¿Qué agregaría más bien Gustavo? Yo diría que es algo, digamos, que provoca una satisfacción profesional también, ¿verdad? Digamos, Ujú, y familiar también, porque cuando es una empresa familiar, pues también está esa parte como de orgullo familiar de la ujú. empresa, ¿verdad? Creo que también eso es Ok. parte del negocio.
Perfecto, orgullo, sí, tiene que ver mucho también con algo que también tiene que ver con legado. Ujú. Don José Manuel, ¿está por ahí, don José Manuel? Que nos diga si quiere agregar algo. Vamos a ver, José Manuel, no sé si lo perdimos, si se nos fue está tomando café ahí. Carla, Susana, ¿alguna de ustedes ahí están por ahí? Pues sí, para mí el tema del negocio es como la Ujú. creación de productos, actividades y que todo el mundo busca para generar un tipo de ganancia. Ujú, muy bien, de ganancia, es otro tema importante. Bien, entonces ahí más o menos conversamos un poco y en general, pues lo que estamos hablando es eso, ¿verdad? Es un tema el tema de negocio. Voy a continuar acá, entonces regreso a la presentación para comentarles lo que es un negocio para nosotros como organización. Entonces vamos a regresar acá. Y entonces, ¿qué es un negocio para nosotros? ¿Cuál es la definición de negocio? Para nosotros decimos que un negocio es una empresa comercial, porque comercia bienes o servicios, como ustedes lo mencionaron, rentable, que genera ganancia, genera rentabilidad, genera utilidad, que funciona, que está operando, pero agregamos esa frase al final, sin mí. Una empresa comercial rentable que funciona sin mí a nivel operativo. Yo soy el dueño, sí, seguiré siendo el dueño y seguiré definiendo el norte, estrategia, etcétera. Pero la operación no necesariamente, o sea, no necesita que yo esté para que funcione la empresa. Si eso fuese así, si no funcionara sin mí, realmente no es un negocio, es un autoempleo. Ahora bien, si se quiere el 95% o más de los emprendimientos, empiezan de esa manera, estando el dueño operando en el negocio. Lo que no está bien es que pasen 10, 20, 30, 40, 50, 60 años, como en algunos casos, y el negocio no funciona si yo no estoy operando. Entonces, de eso se trata. Entonces, ahora bien, algo que siempre también puntualizamos en algún momento de los procesos que nosotros llevamos es, vamos a ver, hay cosas que al dueño del negocio le apasionan, hay otras cosas que no. Entonces, cuando decimos una empresa comercial rentable que funcione sin mí a nivel operativo, pero yo podría decidir en un momento del proceso, en un momento de la vida de la empresa, no, es que yo ya no tengo que estar metido en la operación, pero a mí me encanta desarrollar software. Pues, 2 días me voy a sentar ahí a ver qué desarrollo. O no, a mí me encanta vender. Ah, bueno, entonces un día, 2 días me voy a vender y a atender cuentas claves, a visitar clientes de cuentas claves. Pero es una decisión que yo tomo. Y si yo no lo hago, otra gente lo va a hacer. De eso se trata el ejercicio. Ahora bien, ¿cómo hacemos para que eso suceda? ¿Cómo se debe hacer para que eso suceda? Bueno, hay un proceso. Hay un proceso, un método, una metodología que dice, mire, se llama los 6 pasos y resulta que esos 6 pasos son estos que les voy a mostrar acá, que son, número uno es el dominio. ¿Qué es el dominio? Tener control total de mi negocio en varias áreas que ahorita vamos a ver. Nicho, ¿qué es el nicho? Cómo yo genero un flujo de efectivo predecible a través de una estrategia comercial sostenida y sostenible en el tiempo. Tercero, eficiencia, apalancamiento, sistemas. Aquí es donde hablamos de sistemas, pero entendiendo un sistema, no un software, sino cómo hacemos las cosas. Probablemente ustedes en algún momento llegan a una organización que no tiene sistemas y les dicen, "Si quiero un software para pero si no hay sistemas, muchas veces es complejo ese desarrollo del software. Entre más organizada esté esa empresa, más fácil es desarrollarles un software para un objetivo X o Y. Entonces, la eficiencia es procesos claros, procedimientos, políticas, reglas del juego, indicadores de desempeño. Todo eso va ahí en el apalancamiento. Viene luego el equipo, la gente que soporta el crecimiento de la organización. Y entonces ahí donde tenemos que trabajar en las personas, que las personas que estén en la organización sean las personas indicadas, trabajar en guiarlos, en ayudarles a que sean mejores líderes, mejores personas, que sean mejores comunicadores, que tengan buena inteligencia emocional, etcétera, etcétera. Luego, perdón, cuando este equipo consistentemente ejecuta todo lo establecido, es cuando logramos la sinergia. Cuando decimos, ah, mira, lo hicieron y yo no tuve que intervenir tanto, o no tuve que intervenir y hasta lo hicieron mejor.
Ah, qué interesante. Entonces, ese es el momento. ¿Para qué? Para ya entonces dar el paso a la siguiente generación. ¿Por qué? Porque esta persona, mi hijo, mi hija, mi sobrino, X, Y, o va a venir a llevar la operación de mi negocio como yo lo he definido, con mi equipo y con un proceso. Y una vez que yo tengo a alguien aquí que asume la gerencia general, que es mi sucesor, entonces yo ya voy al tema de resultados o libertad, que es donde yo como fundador de la empresa voy a trabajar más en el tema crecimiento personal, nuevos negocios o bajar el ritmo, etcétera, etcétera. Incluso en este momento, ustedes ven aquí a la izquierda, yo ahí voy a tener un ingreso pasivo porque no voy a estar tan metido en la operación o venta del negocio. ¿Por qué? Porque ese es el mejor momento para vender un negocio, cuando no depende de mí. Si a mí me llegan a querer comprar el negocio y depende de mí, el valor que me van a pagar es muy diferente, así no depende de mí. Bien, entonces de esta manera, pues tenemos una empresa comercial rentable que funciona sin mí. ¿Qué vamos a hacer ahorita? Bueno, vamos a profundizar un poquito en esos pasos para que visualicemos qué es lo que hacemos en cada uno de esos pasos. En el dominio, tenemos varios apartados de dominio. El número uno es el dominio del dinero. Y en el dominio del dinero tenemos que tener, a ver, yo puedo ser una persona que no tengo, a ver, para ser dueño de negocio no tengo que ser un experto en finanzas, pero sí tengo que manejar ciertos conceptos claves. ¿Cuáles son los esenciales? Esos, pero esos llevados a la práctica. Mi punto de equilibrio, que es donde no gano ni pierdo. ¿Cómo calcularlo? Calcularlo, pero sobre todo porque a partir de ello puedo estimar un estado de resultados. Y el estado de resultados es una foto de mi negocio, cómo está en un periodo determinado, un mes, un trimestre, etcétera. Tengo que tener claridad de lo que es el flujo de efectivo. De hecho, le decimos a los dueños de negocio, usted puede dejar de hacer todo lo que usted quiera dejar de hacer, excepto una cosa, tener control sobre su flujo de efectivo. No es que lo calcule y lo haga, no, pero sí tener control sobre el flujo de efectivo. Porque hay empresas que aún siendo muy rentables se han metido en problemas por temas de flujo. Y luego presupuestos. Un presupuesto es un supuesto previo. Yo presupuesto, visualizo, proyecto, ventas, rentabilidad, margen, gastos, utilidad, flujo efectivo, etcétera. Estos son los conceptos esenciales que yo tengo que tener claro, entenderlos y llevarlos a la práctica de manera simple. Eso es fundamental. Luego viene el tema de manejo del dominio del tiempo. Dominio del dinero, luego dominio del tiempo. Hay un concepto de Stephen Covey que es la hora del tiempo, que dice que nosotros podemos tener actividades o tenemos actividades urgentes y no urgentes, importantes y no importantes. Y él genera esto, que es el hora del tiempo, y entonces hace una mezcla de esas actividades. Y dice que tenemos no urgentes y no importantes, urgentes y no importantes, urgentes e importantes y no urgentes pero importantes. Y donde deberíamos estar más es en aquello que no urge, pero es importante. Pero a veces no le damos suficiente tiempo. ¿Por qué? Porque no urge. La planeación, por ejemplo, no es algo que es urgente, pero es sumamente importante. Entonces, es clave eso. Luego viene una zona que es de enfoque, de foco, que es esta que dice que urge e importa. Muchas veces y muchas personas creemos que todo urge y todo importa. Nosotros hablamos con dueños de negocio todos los días, ya casi 17 años. Y una de las características comunes es que pasan sumergidos en el día a día, en el torbellino, decimos. Y no, es que ando por acá, es que me urge, es que A, B, C, D, F, G. Porque muchas veces ese dueño de negocio cae aquí, entendiendo o visualizando de que todo es urgente y todo es importante. No, no podría ser así. Hay una ley que bueno, tal vez ustedes han escuchado que se llama la ley de Pareto que dice que el 80% de mis dificultades están en el 20% de las causas. El 80% de las ventas está en el 20% de los artículos o servicios. El 80% del valor de alimentario está en el 20% de los artículos, etcétera, etcétera. Entonces lo que tengo que hacer es enfocarme. Si tengo muchas cosas, tengo que enfocarme, tengo que ordenarme. Y hay muchos libros y muchas filosofías que hablan del manejo eficiente del tiempo. Hay que hacerlo porque como decíamos al inicio, el tiempo es el único recurso no renovable y se nos va y se va rápido. Bien, luego viene dominio de la entrega, que básicamente aquí dice, no tiene sentido abrir las llaves si yo no tapo las fugas. Si yo tengo una organización que tiene como un caso específico, y una organización que trabajamos con ellos, que nos dicen, coach,
Nos dijo el contador que esta empresa es muy rentable y nos pusimos un salario de tanto cada uno, pero no está dando. Y cuando vamos a ver, efectivamente, la rentabilidad es buena, es una rentabilidad alta, pero ¿qué sucede en esa organización? Que tiene cuentas por cobrar muy elevadas y resulta que no recupera esa plata, tiene inventarios muy altos de producto que no rota. Entonces, si esa empresa vende más, debe tener más problemas. Lo que tiene que hacer es resolver los temas, poner el tapón en esa fuga que está trabajando, que se está teniendo, y luego ahora sí empezar a vender. Dominio del futuro, dentro del mismo dominio del paso uno. Bueno, ¿cuáles son los planes, las metas que tengo para el mes, el trimestre, el año? Pero esas metas tienen que estar por escrito y esas metas tienen que estar compartidas. Eso es fundamental y eso es esencial también. Esto es el dominio. Luego vamos al tema del nicho, que tiene que ver ya con el paso 2 que decíamos, el nicho tiene que ver con cómo hago crecer mi negocio de manera consistente, de manera sostenible en el tiempo. ¿Y cómo logramos eso? Bueno, primero que nada, en un ejercicio a nivel comercial, a nivel de ventas y comercial es pues conocer muy bien mi mercado, mi producto, y dentro de eso hay dos temas esenciales. Uno es la característica única de venta, la CUF. ¿Qué me hace a mí diferente de la competencia? No, yo no soy igual que la competencia. ¿Por qué? Porque tengo A, B, C, D, F, G, que es mi característica única de venta. Puede ser que la tenga, puede ser que no la tenga clara, pero si no la tengo clara, voy a desarrollarla, voy a trabajar en eso. Y dar garantía es también un tema muy importante. Cuando hablamos de la parte comercial y decimos, bueno, yo ya tengo mi característica única de venta, ya conozco mi mercado, ahora sí necesito vender y vender más de manera sostenida. Entonces hay una herramienta que se llama los 5 caminos para impactar la rentabilidad de mi negocio. Estas utilidades, que es el punto final. Ustedes ven que tenemos utilidades, tenemos ventas y tenemos clientes que están en rojo. Estos tres son producto de otros factores que están en gris. Entonces, cuando hablamos de utilidades, cuando hablamos de ventas y clientes, es importante, claro que sí, pero ese es el producto de otros factores. Entonces, si yo quiero tener más clientes, tengo que tener control sobre los prospectos y la tasa de conversión. Es decir, prospectos es un posible cliente que encaja en mi mercado meta y la tasa de conversión es el porcentaje de prospectos que yo convierto en clientes en un periodo determinado. Luego tengo esos clientes, a ver, ¿cuántas veces le vendo en promedio a ese cliente por mes? ¿Y cuánto le vendo en promedio cada vez que le vendo? Eso me da las ventas. Y las ventas por el margen me da la utilidad. ¿Qué sucede? Que hay una premisa en todo esto que dice que lo que se mide se controla y lo que se controla se mejora, pero a la inversa también. Si no mido, no controlo. Y si no controlo, no mejoro. Entonces, es esencial en un ejercicio como este que nosotros establezcamos esquemas de medición de dónde están estas variables y dónde queremos llegar para empezar a trabajar en una serie de tácticas o estrategias para cada una de esas variables. ¿Cómo tengo más prospectos? ¿Cómo mejoro mi tasa de conversión? Pero primero tengo que medirlo. Y resulta que el 80-90% de las empresas en el mundo y en Costa Rica no miden prospectos ni tasa de conversión. Entonces, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla no se mejora. Y entonces una vez que yo establezco, ahora sí, dónde estoy, ¿verdad? Dónde estoy en esas variables, establezco también dónde quiero llegar. Y ahí es donde empiezo a ajustar y a hacer las cosas para ir llegando a ese número. Resulta que cuando yo hablo de ventas nada más, y yo digo, hay que aumentar las ventas un 50%, me van a decir, pero ¿cómo vamos a aumentar las ventas? ¿Cómo lo vamos a hacer? Pero resulta que ustedes menuza esto y crece un 10% en cada uno de estos cuatro factores, la venta impacta un 46%. Es el concepto que decimos divida para multiplicar. Entonces, eso es algo interesante y que se logran crecimientos muy importantes en muchos, pero muchos casos. Bien, esto es el tema del nicho. Luego vamos al paso 3 que es el apalancamiento, que decíamos sistematización, entendiendo no automatización, sino sistematización. Entonces, en la parte de sistematización, hablamos de este concepto que es, bueno, ayudarnos, apalancarnos, hacer el trabajo una vez y bueno, mantener esos beneficios el resto del tiempo, hacer más con menos.
Y aquí es donde trabajamos o el paso donde se tiene que trabajar en el tema de mecanismos de medición, lo que les decía, indicadores de desempeño. ¿Por qué esto es esencial? Porque cuando decimos que la empresa trascienda las generaciones, el dueño, el fundador, tiene que saber lo que pasa en su empresa, aunque no esté, porque hay un sistema establecido y dentro de eso los indicadores son esenciales. Ya hablamos indicadores en la parte financiera, hablamos indicadores en la parte comercial, hay indicadores en la parte operativa, etcétera. Entonces yo tengo que establecer cuáles son los indicadores que debo tener en mi organización. Después de eso, el tema de entrega y distribución. ¿Y qué es el tema de entrega y distribución? Que mi servicio, mi producto sea consistente una y otra vez. Ya que sea consistente una y otra vez. Luego, aquí entramos ya al tema de sistemas y tecnología. Separado, sistemas y tecnología. Entonces, sistema es políticas, procedimientos, sí, políticas, procedimientos, perfiles de puesto, etcétera, etcétera. Dentro de esto está un tema esencial que en el tema de empresas familiares tenemos que tener muy claro que es un protocolo familiar. ¿Y qué es un protocolo familiar? Algo referente a lo que hablábamos hace minutos atrás. Es un documento que lo que va a hacer es normar, ¿verdad? Va a normar la relación familia-negocio. La relación familia-negocio se norma en un protocolo familiar que es un documento legal donde se dice, bueno, vamos a ver, es que en esta empresa para que la siguiente generación entre debe cumplir A, B, C, D, F, G, todo lo que hemos hablado antes. eh, si no cumple con esto, podría dársele un espacio de tiempo de tanto. El tema accionario, las acciones pueden ser heredadas de esta manera, con estas reglas. El tema, por ejemplo, no sé, de reinversión, repartición de dividendos, todo eso de alguna manera se norma ahí en ese documento de protocolo familiar y es parte del sistema en una empresa familiar. Luego viene personal y educación, que es esencial tener un buen reclutamiento, tratar bien a la gente, capacitarlos y eso es tan importante que por eso el paso 4 que hemos hablado es equipo precisamente. Entonces llegamos al paso 4 equipo, y en el tema de equipo hay un concepto que es las llaves o las 6 llaves de un equipo ganador. ¿Cuáles son esas 6 llaves de un equipo ganador? Bueno, número uno, que haya un fuerte liderazgo. Y ese liderazgo no es solo el dueño del negocio. En general debe haber liderazgo en la organización. Un objetivo común, definido, claro, en blanco y negro por escrito, y que la gente lo entienda. Reglas del juego, que va de la mano con lo que conversamos por ahí. Planes de acción. Hay que tener planes de acción. Y cuando hablamos de un plan de acción, importantísimo acá, un plan de acción muchas veces hay muchos, pero muchos planes que vemos que tienen qué se va a hacer y quién lo va a hacer, pero no tienen cómo ni cuándo la mayoría de las veces. Entonces, la mejor forma de plasmar un plan de acción es con un diagrama de Gantt, donde se establece qué, quién, cómo, cuándo. Qué, quién, cómo, cuándo. Luego viene el tema de apoyar en la toma de riesgos. Cuando tenemos una empresa y tenemos gente, tenemos equipo, pues ese equipo de alguna manera, pues va a tener que ir de ahí asumiendo situaciones que no conocía, que no conoce, y de ahí hay un poco de riesgo en ese tema, pero de ahí, como dueños de negocio hay que asumir eso. Y finalmente, el 100% de involucramiento de la gente. ¿Qué sucede? Que ese 6, el 100% de involucramiento de la gente es el resultado, el producto de los primeros 5. Si yo no tengo los primeros 5, difícilmente voy a tener el sexto. Y entonces, cuando yo tengo el 100% de involucramiento de la gente, ahí es donde empiezo a visualizar ya un equipo que se va a ir sinergizando. ¿De qué se trata esta parte de equipo? Bueno, tener a la gente correcta en el autobús que se llama empresa. Y dentro de eso, un tema esencial es la comunicación también. Tenemos que ser muy buenos con el tema de la comunicación, buenos como líderes, como cabezas, como dueños, pero también buenos generando eh, comunicación en toda la organización y que tengamos gente que se comunique bien. Y para esto, cuando hablamos de personas, de gente, hay herramientas. Una de esas herramientas es esta que les vamos a mostrar acá.
Hay muchos test psicométricos, montones. Nosotros aplicamos este, usamos este porque es muy práctico, relativamente fácil de entender, de explicar. Y por otro lado también es muy certero, que es el DISC, que viene de estas letras, D-I-S-C. Dominante, influyente, estable, stable del inglés, cauteloso. Y entonces, ¿qué nos dice esta prueba psicométrica? Bueno, que las personas en general podemos clasificarnos en extrovertidos y reservados, orientados a la gente, por otro lado, orientados a las tareas. Si soy extrovertido y orientado a las tareas, soy dominante. Lo que sea lo logro, no hay imposibles, voy hacia adelante. Extrovertido y orientado a la gente, soy influyente, me encantan las personas, cuento chistes aunque no conozca a la gente, le hablo a las personas. Ese es un influyente. Luego viene el estable, que ese está orientado a las personas, pero reservado, le gusta a la gente, pero no de buenas a primeras, mide su terreno y luego se va acercando. Luego viene el cauteloso, que es reservado, pero muy orientado a tareas, detallista, perfeccionista, no se le va a un detalle, organizado, analítico, ese es el C. Entonces, ¿qué pasa? Que con un test simple de 24 preguntas identificamos a una persona con una serie de características importantes. Ahora bien, en ese test no es que una persona es solo dominante, solo influyente, no, somos una mezcla de todo. Entonces analizamos esa mezcla. Y por otro lado también una pregunta que a veces se hace la gente, ¿cuál es el bueno y el malo? Ninguno es bueno, ninguno es malo. Depende para qué. Depende para qué. Entonces, esto es importante porque es una forma de entender y conocer a las personas. Decía alguien por ahí que dentro de lo que es el día a día de una organización, de un negocio, hay dos temas esenciales, que es los números y las personas. Los números y las personas. Entonces hay que ser buenos. Los líderes deben de ser buenos con los números y con las personas. Y hay gente que por naturaleza es muy bueno con los números y le es complicado a las personas y a la inversa también. Pero entonces hay herramientas, hay formas de aprender. Bien. Cuando ya tenemos a este equipo que consistentemente ejecuta lo establecido, logramos la sinergia. ¿Y qué es la sinergia? Sincronización. Ahí vemos unos piñones que se sincronizan y aquí en el momento de la sinergia es cuando deberíamos de pensar ya en crecer más, en escalar más el negocio o en escalar el negocio. ¿Por qué? Porque ya no depende de mí a nivel operativo. Yo ya estoy nombrando a un gerente general o estoy contratando un gerente general si en un momento dado mi empresa no es familiar y no hay nadie de la familia que quiera asumir ese rol. Pero la empresa puede seguir porque hay un sistema y entonces, bueno, vamos a meter un gerente general diferente a la familia para que de alguna manera empiece a qué? A llevar la operación de mi negocio, pero como yo, dueño de negocio, lo he definido con un proceso específico y con el equipo que tengo en ese momento. Y yo ya como dueño paso a ser miembro de junta directiva, presidente de la junta directiva y jugar un rol más de dueño, no de gerente y de operador, sino de dueño. Entonces, en ese momento es cuando decimos, ahora sí, si yo ya tengo mi organización sinergizada, si yo ya tengo un gerente que ve la operación de mi negocio, entonces vienen los resultados o lo que podemos llamar también libertad. Y entonces es el momento en donde yo puedo enfocarme mucho a nivel de mi balance, que lo puedo hacer durante todo el proceso, sí, pero aquí es donde ya viene ese tema donde, bueno, ok, ¿qué balance quiero tener en este momento de mi vida, en el momento en que yo llegue a esa situación? Hay mucha gente que dice, no, yo quiero seguir trabajando, ok, perfecto. Hay alguna gente que dice, no, yo pues realmente quiero bajar mucho el ritmo. Eh, Incluso hay gente que le han llegado a ofrecer su negocio y en ese momento dice, bueno, y voy a venderlo. Aunque también otra gente se cuestiona y dice, "Ey, si ya negocio no depende de mí, tengo una empresa comercial rentable que funciona sin mí, ¿para qué lo voy a vender? Si todos los meses yo voy a recibir un ingreso pasivo. Es relativo, hay de todo. Bien, entonces, ese es el momento y no solo, como les decía, no hay ese punto, sino desde ya ir figurando y ir visualizando, bueno, cómo está mi balance entre lo que es mi familia, la salud.
física, mental, espiritual, la diversión, las finanzas, el trabajo. ¿Cómo está esa estrella? ¿Está balanceada o está un poco achatada? Muchas veces nosotros nos encontramos organizaciones, personas o dueños de negocio en donde su estrella está muy achatada hacia acá, hacia el trabajo. Entonces, eso es fundamental. Y aquí les preguntamos mucho a los dueños de negocio, a ver, ¿por qué usted puso un negocio? Perdón, ¿por qué usted puso un negocio? De para estar mejor, ok. ¿Y está mejor? Pues sí, tengo a mis hijos en una buena escuela, están pequeños o estudiaron una buena carrera, viajamos de vez en cuando, estamos bien. Nada más que quisiera más tiempo para A, B, C, D, F, G. Bueno, si no tengo el suficiente tiempo es porque todavía no tengo una empresa comercial rentable que funcione sin mí. Entonces, ese es el punto, ¿verdad? El punto es buscar a que eso suceda y que yo pueda hacer una trascendencia lo más transparente, tranquila, adecuada, adecuadamente posible. Entonces, ¿cuáles son las 6 claves para que mi negocio trascienda las generaciones? Estas que hemos visto y que hemos detallado un poco más. Entonces, ¿por qué? Porque a partir de esto, a partir de este proceso, esta metodología, logramos que el negocio no dependa de mí operativamente. Pero insisto, no es que, como nos lo decía un dueño de negocio hace muchos años, cuando le hablábamos un poco de este tema, de, pero es que yo no me quiero retirar. No, no es que el dueño se retire, es que básicamente su negocio funcione sin que él esté sumido en la operación, de manera tal que más bien pueda ver las cosas desde una perspectiva diferente. Hay un libro que se llama Desde el piso 10 que dice que si yo tengo un edificio de 10 pisos y estoy en el piso 10 es el punto donde tengo la mejor perspectiva, la más amplia perspectiva. Pero si estoy en el 9, 8, 7, 6, etcétera, la perspectiva no es la mejor. Entonces, el dueño del negocio tiene que buscar estar en la perspectiva del piso 10. Al principio de los procesos, mucha gente está muy sumida en el torbellino. Tenemos que buscar que, bueno, que por lo menos se vaya al piso 10 de vez en cuando. Y entre más madura esté su empresa, más tiempo va a estar en el piso 10. Porque teniendo la más amplia perspectiva es cómo va a hacer crecer más su negocio. Y aquí cuando decíamos, bueno, es que si yo tengo ya mi negocio en el punto 5 donde tengo un gerente general o una asociación, es el momento adecuado para escalar el negocio. Porque tengo una empresa comercial rentable que funciona sin mí, porque mis sistemas están establecidos de una manera tal que se pueden replicar todas las cosas. Y es ahí donde uno ve crecimientos ya más fuertes. Y tenemos muchos casos de crecimientos de empresas que triplican, cuadruplican ventas y más que cuadruplican rentabilidad, que van creciendo, se meten en unidades de negocio diferentes, etcétera. ¿Por qué? Porque ahí viene la escalabilidad, porque ya la base está suficientemente sustentada para construir ese edificio, que es un ejemplo que ponemos, es decir, sustentar la base para poder hacer crecer el negocio. Muy bien, lo último que vamos a tocar, como les decía, es un poquito de coaching, pero más que hablarles de coaching es comentar algunas cosas como ¿cuál es el propósito de un programa de coaching? Bueno, como decíamos al inicio, buscar esos primeros 3, 4 objetivos que son esenciales en una organización y que es lo que decíamos que se busca: más rentabilidad, más tiempo libre para el dueño, productividad del equipo y futuro del negocio porque se puede trascender en el tiempo. Todo es un resultado medible porque lo que decíamos, indicadores de desempeño que miden el desempeño, porque lo que se mide se controla y lo que se controla se mejora. Una pregunta que se le hace a dueños de negocio que han estado en un proceso de coaching: ¿por qué ustedes siendo, o por qué ustedes de alguna manera, siendo empresarios exitosos, tienen un coach? De ahí, por varias cosas, dicen ellos. Lo principal que dicen es porque es alguien que me mantiene enfocado en lo clave de mi negocio, porque es alguien que saca mi máximo potencial, porque es alguien con quien puedo estar rebotando ideas. Y decía Fernando Lin, un dueño de negocio, que
Cuando empezamos tenía 3 supermercados y cuando terminamos el proceso tenía 13. Decía, es que la vida del empresario es muy solitaria, dice, y tener un coach ayuda bastante. De hecho, este es un caso de una organización que cuando ya estaba en ese punto, llegó una empresa muy grande y los compró. Y les ofrecieron comprar y vendieron. Y ahora están en otras cosas por ahí. Pero bueno, entonces, eso es lo que de alguna forma conlleva un proceso de coaching. Para ir cerrando, voy a mostrarles un videito que voy a dejar de compartir un momento para luego compartir nuevamente, pero con el sonido. Un video que tiene que ver un poquito con esto. Voy a pedir que le pongamos atención, que lo escuchemos. Ya voy a ponerlo acá. Cada día que pasa, nos acercamos un día al día de nuestra muerte. Cada día que pasa nos morimos un poco. Si yo pusiera una línea y dibujara en una línea simbolizara mi vida, pensara que en el 0 nací y que me voy a morir en el 75. Hoy tengo 35. La pregunta es, ¿cuántos años tienes? 23. Tengo 42. Tengo 21 años. 35. ¿Esos? Esos justamente son los que ya no tienes. Esos son justamente los que para bien o para mal ya viviste, ya no son tuyos, ya se fueron. La reflexión auténtica es cuántos años tienes, de cuántos dispones para trabajar, para crecer, para lograr tus sueños, para hacer de tu vida una experiencia extraordinaria. Efectivamente, del día de hoy en adelante, los que Dios te permita, esos son los tuyos. ¿Cómo los vivas? ¿Qué siembres? ¿Qué decisiones tomes hoy que afectan irremediablemente tu mañana? La vida es un 80% la forma en que reaccionas ante las cosas que te suceden. ¿Cuántos años tienes? ¿Cómo decides vivirlos? Piensa, reflexiona y actúa. Muy bien, aquí vamos a hacer otra pausa. Vamos a pedirles nuevamente que encendamos la camarita y que habilitemos el sonido. Entonces, vamos a ver, este video, alguna vez alguien me lo circuló y lo empecé a pasar aquí en estas actividades. eh, un poco, la gente reflexiona, sobre todo la gente en general reflexiona en dos direcciones. Entonces, vamos a ver qué reflexionamos hoy. Susana, Carla, si pueden encender la camarita, Marco también que se nos unió ahí. Don José Manuel, ¿qué nos diría del video? ¿Qué piensa del video? ¿Cuál sería su reflexión? El problema es complejo y sobre todo los que lo estamos viviendo porque emprendimos y creamos desde cero y a veces uno dice, bueno, por dicha, sin presionar a nadie, quisieron incorporarse otros descendientes y otros están por incorporarse, pero sí se crea una situación que es compleja de manejar. Ujú, ujú. Sí, no es fácil, ¿verdad? No es fácil, ¿verdad? No es magia. Nosotros esto siempre le decimos a los empresarios, no es magia, no es que llegó un coach y plic, una varita mágica, no, es un proceso. Y ahorita que usted me mencionaba y esa reflexión que hacía, nosotros, una empresa de tecnología TITA, no sé si la conocen, ellos están con HP, hay una alianza. Él terminó el proceso, se llama Valentín Romero, él terminó el proceso hace como 5 años, terminó el proceso con nosotros y cuando él fue a un evento presencial, no remoto, sino fue un evento, y él se presentaba y él decía, es que yo no tengo negocio, yo tengo una idea de negocio, porque solo yo soy el que estoy ahí, soy el que mueve todo. Hoy él tiene un negocio. Ahora, él no tiene 2 hijos, él es venezolano, vive en Costa Rica, venezolano, tiene 2 hijos que viven en España y resulta que los hijos en aquel momento tenían 31, 32, ahora tendrán como 37, 38. Ninguno estaba en el negocio.
¿verdad? Y ninguno pues se iba a involucrar en el negocio, pero resulta que entonces lo que se hizo en aquel momento, ya en una fase avanzada del proceso, se empezó a invitar a sesiones de junta directiva. Y entonces ellos empezaron a ser miembros de junta directiva sin estar como directamente en la operación. Entonces, esas cosas se dan y suceden. Wolf, ¿algún comentario respecto al video? Sí, y tal vez también continuando, aportando al comentario anterior, yo estoy de acuerdo y estoy también consciente de que lo que se están tratando de implementar son los sistemas para poder garantizar la longevidad del negocio, ¿no? Y no tener que estar ahí todo el tiempo. Y pienso también que hay un factor que hay que considerar que es el amor al negocio, la Ujú, vocación. Y muchos de los negocios que vemos familiares se han sostenido por el amor a lo que se está haciendo, ¿no? Entonces, esto es algo que muchas veces se falla al transmitir o uno espera como negocio de varias generaciones que sus hijos, nietos, tataranietos vayan a tener la misma vocación y la misma línea de trabajo y la misma ujú, disciplina que uno tenía a la hora de empezar y eso tal vez no es posible. Em, por ejemplo, también cuando estábamos hablando anteriormente del señor que quería estar ahí siempre, yo lo podría entender si es algo que, por ejemplo, en mi caso, estamos trabajando para hacer un impacto, estamos trabajando para generar ujú, un impacto en las comunidades y para poder levantar a estos empresarios, a su vez, que son productores de café, que son ujú, bastante distintos en cuanto a lo que ellos conocen y lo que han hecho, pero están siguiendo una línea familiar, ¿no? Ahí en el comentario ujú, había puesto que la edad media ahorita es de 55 años en Costa Rica. A nivel global, el productor promedio tiene 65 años y no ujú, hay menos de el 5% de todas las fincas en el mundo están en manos de gente de 35 años o menos. ujú, ujú, Esto implica que el relevo generacional no se está logrando. Muchos ujú, es más, aquí que estoy seguro que más de uno conoce un caso en donde están esperando que se ujú, muera el viejo para poder vender ese cafetal y hacer un condominio o un residencial y olvidarse de eso. Y culturalmente también hay cosas que afectan, por ejemplo, que la gente castigue la vocación que uno tanto ama, por ejemplo, diciendo, si no se porta bien, lo voy a mandar a coger café. O se burlan de la gente porque andaba en el cafetal. Entonces, todo eso culturalmente va alejando a alguien, al sector. Y lo digo desde lo que yo ujú, conozco, comparando con lo que acabo de ver, y siento que esto es algo que es uno de los muchos problemas que se pueden dar también en otros sectores que sean seguidos por familias. Entonces, ujú. nada, estaba reflexionando en eso mientras me preguntaba. Excelente. Muy buena reflexión. Y realmente, por ejemplo, como decía ahorita Wolf, el tema de trasladar la visión es fundamental. Sea porque viene una generación siguiente o sea porque no va a haber generación, porque tengo un equipo de trabajo que no es familia, ¿verdad? Entonces, el traslado de la visión de la cultura organizacional es un gran reto en las empresas, desde lo que es la visión, la misión, los valores, pero realmente vividos no en un papel por allá, sino realmente vividos. Y dentro del protocolo familiar, eso se toca muy fuertemente, ¿verdad? ¿Cuál es la visión de la familia y qué es lo que tiene que perdurar en el tiempo, ¿verdad? Entonces, esa parte es muy importante. También eso nos lleva a algo que hay otro concepto que trabajamos nosotros, que es la escalera del empresario. Y ahorita decíamos, bueno, normalmente la gente empieza siendo autoempleado, luego pasa a ser este, bueno, empleado, autoempleado, y luego gerente y luego dueño. Es ahorita que decíamos, bueno, dueño cuando tengo una empresa comercial rentable que funciona sin mí, pero luego viene inversionista, accionista y ya empresario y que en el final de esa escalera del empresario está el legado. Vienen ya las personas y dicen, bueno, ¿y cuál va a ser mi legado? Y tiene que ver mucho con eso, ¿verdad? ¿Cuál es el legado que yo estoy dejando en una organización? Bien, Carla dice, bueno, estoy escuchando, pero no puedo conversar. Vamos a ver, dice, listo, ya se nos retiró Gustavo. Y en dice, bueno, Wolfa estaba escribiendo ahí ya, perfecto. Muy bien. Listo, Marco, ¿algún comentario que quiera agregar? Bueno, sí, la verdad es que hay un par de temas, digamos, se habla de legado, pero hay temas a nivel de generaciones y siento Ujú, que las últimas generaciones
no son como las de hace 20 años, 30 años, donde al hijo se le enseñaba, digamos, a estar dentro, digamos, de las acciones que hace la familia. Últimamente la educación es Ujú, como muy agringada, por así decirlo, como tengo que tener a mi hijo en los mejores colegios, ujú, en mejores estos, en mejores otros, pero están viviendo de una educación, pero no están viviendo el dolor de los ujú, padres, por así decirlo. Antes se ujú, vivía el dolor de los padres, y eso daba un poco de reflexión y valor, digamos, a ujú, lo que se tenía, ¿verdad? Esto que decía el otro compañero, digamos, el tema de las fincas que están esperando que se vendan, creo que las últimas generaciones, digamos, dueños de finqueros cerca de la ciudad, no voy a hablar en las zonas regionales porque no conozco el ambiente, pero los aleja mucho de esa convivencia, incluso, digamos, ujú. cuando son patronos y tienen, digamos, sus empleados, ¿verdad? Esa relación es más fría, ¿verdad? Totalmente. Entonces ahí sí tiene mucho peso. Antes yo decía, bueno, ayer hablaba con una amiga y me decía, no, yo tengo mis hijos en Curul porque ellos no van a estar en un técnico porque yo después de que terminen el colegio, los meto a la universidad. Y yo le decía a ella, bueno, y sí, pero estamos hablando del valor del dinero. Y me hace, sí, yo sé que ese valor no se les ha enseñado, porque yo sé lo que era vender limones Ujú, a la ujú, licorera, digamos. Entonces, siento que mucho es una etapa generacional, que es lo que claro. nosotros estamos haciendo para que nuestras generaciones familiares puedan, digamos, sostener o tener Ujú, ese amor a la camiseta por el negocio que uno tiene. ¿Y ujú, cómo lo terminamos resolviendo? Contratando gente que trabaje para nosotros, que se enamoren de lo que hacen, ¿verdad? ujú. Y al final vamos a tener viviendo a nuestros familiares con el gozo de, del trabajo que hemos generado, ¿verdad? Ujú. Tiempos atrás o Totalmente, las generaciones pasadas. totalmente. Es un reto, ¿verdad? El tema generacional es un reto y hay muchas cosas que uno puede hablar en esa línea, pero coincidimos totalmente. Bien, para ir cerrando, bueno, José Manuel, ahorita le damos el pase a José Manuel. Para ir cerrando, decía Albert Einstein que para tener resultados, si yo pretendo tener resultados haciendo lo mismo, era locura, decía él, ¿sí? Si yo quiero tener resultados diferentes, debo hacer cosas diferentes, pero sobre todo yo debo de pensar diferente. En la medida que yo piense diferente, actúo diferente y actuando diferente obtengo resultados diferentes. Y eso es esencial en general en la vida y en todo lo que han conversado ustedes. Bien, en esos ejercicios, ahí les está poniendo, creo que Meli da un enlace en el chat. Si alguno de ustedes está interesado en tener una sesión con nosotros sin costo, pues ahí se puede inscribir y básicamente sí hay que cumplir con algunas cosas previas, completar un cuestionario que es una autorreflexión de su negocio, revisar unos videos y tener una videollamada corta con algún coach previo a esa sesión. Entonces ahí en el enlace, en el chat está el enlace para que el que quiera lo llene, ¿verdad? Entonces, le paso a José Manuel que levantó la mano y ya casi vamos haciendo el cierre. José Manuel, ¿quería comentar algo? Sí, quería agregar que es que yo que ya tengo un poquito de años, ya tengo 28 en esto y ando en eso, eh, eh, he analizado muchísimo porque se presenta en algún momento y así como he tenido un amigo que se metió en el negocio de su papá por ser supermercado cuando su hijo se graduó y yo le dije, ¿y tu hijo va a empezar ahí? No, yo no lo voy a quemar. Y más bien él fue una barrera para que existiera una continuidad. Recientemente se cayó ese negocio, era un supermercado en La Guaira y cayó. O sea, Ujú, otros he hablado y entonces le digo, ¿qué han hecho ustedes que ya tienen 2 generaciones y media? Y bueno, ahora sí ya hay una política acá y un hijo de un compañero de un hijo.
estaba buscando una pasantía, práctica profesional, y le digo, hey, bueno, la hacen en las empresas de tu familia. Es que yo tengo que tener 2 años mínimo de trabajar fuera de la organización y acumular experiencia para llegar adentro. No Ujú, puedo. ujú, Entonces, es como muy... Y habrá otra gente que llegue y dice, mira, yo quiero que mi hijo no se las trague las verdes que yo me tragué y le voy a dar mejor educación y le doy 2 idiomas y le doy profesión fuera y lo dejo que conozca otro país y que conozca otra cultura. Entonces, yo creo que todo suma, porque ujú, al final la edad no nos pela, la edad no nos perdona y la edad ujú. nos va a obligar a tomar un tipo de decisión. Y también tengo a un amigo que llegó y dijo, yo tuve que vender porque son 2 hijas y ninguna de mis hijas quiso ese negocio, una es farmacéutica, otra es médico, y yo tenía una finca y tuve que liquidar la finca. Ujú. Claro, muy buen punto ese, definitivamente cada caso es particular en ese sentido, ¿verdad? Cómo cada quien resuelve y dice, bueno, yo voy por este lado, cuáles son mis normas, etcétera. Lo que sí es fundamental que para que trascienda la empresa hay que tener un sistema. Y en ese sistema puede ser que los hijos estén en la operación o puede ser que no. Y si no están en la operación y yo quiero que ese patrimonio les siga de alguna forma perteneciendo un poco, bueno, que sean buenos miembros de junta directiva, que aprendan a ser miembros de junta directiva. Bien, entonces para ir cerrando, en las sesiones normalmente que nosotros hacemos también cuando terminamos le preguntamos a las personas que a veces son los dueños, a veces son parte del equipo, hacemos un ejercicio y el ejercicio es, ¿con qué se queda la sesión? ¿Qué nos quiere compartir? De lo que vimos, de lo que no vimos, de lo que queramos hablar, en una reflexión corta, ¿con qué se queda de la sesión del día de hoy, Marco? ¿Qué nos quiere compartir Marco de la sesión? Adelante. ¿Tiene el micrófono apagado, Marco, por aquello? Si no está hablando. Ahí, Sí, eso, ahora ahora sí. sí. Listo, ahora sí. Sí, el tema de lo que han venido hablando, el tema de los sistemas, me parece que es algo de lo más rico que hay y es un tema que ya lo he escuchado en tres charlas y definitivamente, digamos, es parte, digamos, de darle una personalidad a un negocio y el cómo ponerle a sus colaboradores esa distinción, ¿verdad? Y hacer de que cuando uno no esté, el sistema siga caminando. Excelente, muy bien. Carlas, que usted no nos puede hablar, entonces si gusta puede poner ahí con qué se queda de la sesión en el chat para que lo leamos. Vamos con Susana. Susana, ¿con qué se queda Susana de la sesión? ¿Qué nos quiere compartir? Vieras que me hace reflexionar en el tema de qué tan exitosa puede ser una empresa familiar cuando ya el gerente se desliga por un completo. A veces uno creía como que ya retirado, pues se veía mal y no, todo lo contrario, ¿verdad? Es como diferentes aristas de cómo lo puede apreciar. También me quedo mucho con el tema de los sistemas, ¿verdad? Que a pesar de lo que se mencionaba, lo de la afectividad y la efectividad, y los lazos familiares, ¿verdad? Que a veces uno Ujú, por querer ser muy cariñoso, por querer tratar bien al sobrino, a la que le ayudan las horas, ¿verdad? Del súper, por así decirlo, y pues a un final usted no forma una persona así. Entonces también es la parte empresarial como de ligársela a la familiar. excelente, muy bien, gracias Susana. Carla nos escribe aquí y dice, me quedo con que hay que es importante establecer bien los límites en el campo familiar y laboral y tener bien establecidos los procesos y políticas. Gracias, Carla. Don José Manuel, ¿con qué se queda don José Manuel de la sesión? ¿Qué nos quiere compartir? No, no, pues una ratificación de que el problema es, em, bueno, no es un problema, el reto viene porque es natural. Ujú, Y si de ujú, verdad se quiere, porque todo viene de ahí, las empresas, todas nacieron como una empresa familiar. Yo siempre tomo en cuenta a Procter Gamble, donde estaba el señor Procter ujú, y Gamble haciendo jabones en Cincinnati, ¿no? ujú. Entonces, y prácticamente con velas de cera. Entonces, el aprendizaje de esto es que hay que afrontarlo, hay que tenerlo porque llega la Ujú. situación y solo
es muy difícil. Ujú. Yo le voy a pasar por ahí, si ahí nos escribe, nos dan el contacto suyo, le voy a pasar por también el contacto de don Valentín. No, ¿Usted yo lo conoce a conozco. Sí, usted, sí, sí, sí. Valentín usted, es mi cliente. Valentín es mi bueno, ya cliente lo también. conoce, bueno, entonces, Sí, sí, ya, ya nos conocemos y sí, creo sí, que porque habíamos yo, comentado un toque por ahí. Y ya dejé llena el formulario. Yo creo que sí nos vamos excelente. a ver próximamente y será un honor. Sí, excelente, no, muy bien, sí, porque él tiene la historia de él va un poco por ahí, ¿verdad? Es el que decía, no, yo no tengo, ya es otra historia, ¿verdad? Sí, sí. Pero bueno, muy bien, gracias, José Manuel. Vamos con Wolf, ¿con qué se queda Wolf de la sesión que nos quiere compartir? Sí, me llamó mucho la atención el porcentaje de empresas familiares, que es bastante alto, no lo tenía mapeado Ujú. esto y definitivamente esto influye en parte del trabajo que estamos haciendo. Entonces, eso me pareció muy valioso, las dinámicas, los sistemas que se pueden establecer y la importancia de considerar esto, ¿Y ¿no? si A está mí invitado, Yuri? esto me queda bastante bien. Excelente, muy bien. Bueno, nosotros estaríamos cerrando por acá. No sé, vamos a ver si tenemos aquí, sí, este, si hay algún tema ahí adicional que queramos, tocar o ya cerramos, Denia, no sé si. Sí, me parece que Ujú. creo que ya. Bueno, muchísimas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Esperamos que esta sesión les haya brindado nuevas herramientas e ideas para fortalecer sus empresas familiares y sobre todo para pensar en cómo construir un negocio que pueda trascender a las próximas generaciones. Un agradecimiento muy especial a Roger Campos, presidente de Action Coach, por compartir con nosotros su experiencia y conocimiento por todo este tiempo. Y a todos ustedes, gracias por participar, por presentarse, por ser parte de este espacio. Y los invitamos a estar atentos a a nuestras nuevas próximas actividades, ¿verdad? Y nada, que tengan un excelente día y nos vemos en una próxima actividad. Muchísimas gracias y un muy Hasta buen día. luego, cuídense mucho, que estén bien, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, muchísimas gracias. Feliz tarde. Gracias, que estén bien por allá. Hasta luego. Hasta luego.